quieras. Buenas tardes. La aparición de la pandemia por el COVID ha empezado de forma muy importante en la población general. Los pacientes en hemodiálisis no han sido ajenos a esta situación y por sus características, además, resultan especialmente vulnerables. Cabe destacar características como su inmunidad deprimida, la patología cardiovascular asociada y la necesidad de recibir tratamiento de forma periódica en los centros de diálisis. A este riesgo debemos de sumar la necesidad de acudir con regularidad en transporte colectivo a un centro sanitario en el que comparten espacio con otros pacientes y que son atendidos con profesional sanitario. Durante las sucesivas olas pandémicas nos hemos centrado en evitar la transmisión nosocomial y comunitaria. Se han concentrado muchos esfuerzos en evitar las hospitalizaciones, los ingresos en cuidados intensivos y reducir la mortalidad. La pandemia, sin embargo, ha tenido repercusiones en muchos ámbitos de la salud y uno de los efectos más importantes ha sido la afectación en nuestra salud psicosocial de la población y especialmente de aquellos pacientes y cuidadores de grupos de riesgo que tenían una mayor vulnerabilidad, como es el paciente que está en hemodiálisis. El riesgo de contagio de COVID en las unidades de diálisis desde los primeros meses de pandemia ha supuesto que los pacientes y sus familiares hayan percibido las sesiones de diálisis como una situación de riesgo alto de contraer la enfermedad. Esta circunstancia no es de extrañar al tratarse de pacientes que no han podido hacer el confinamiento reglamentario por tener que salir y desplazarse a los hospitales y centros de diálisis 3 o más veces por semana y en muchas ocasiones, o la gran mayoría, en transporte colectivo. Además, muchos pacientes que realizan hemodiálisis viven en residencias y en centros sociosanitarios, que son epicentro de muchos contagios. Nos encontramos ante un paciente frágil, en una situación de mayor vulnerabilidad. La fragilidad de nuestros pacientes está asociada a una mayor mortalidad, a una mayor tasa de hospitalización, discapacidad, deterioro cognitivo, síntomas depresivos y comorbilidades. La actividad y el rendimiento físico parecen ser factores que disminuyen la fragilidad. Durante esta pandemia, nuestras pacientes han visto disminuida esta actividad física debido a las recomendaciones y el confinamiento, favoreciendo esta fragilidad. Identificamos varios puntos importantes destacados a tener en cuenta por las características propias del enfermo renal. Uno de ellos es la necesidad de instaurar medidas preventivas. Tanto a nivel social como en las dinámicas de los centros ha supuesto un cambio muy restrictivo en las actividades de su vida diaria. La adaptación se ha percibido como la necesidad de incorporar nuevas rutinas y la reducción de la interacción social. Durante el año 2020, 45 personas comenzaron su tratamiento en hemodiálisis solos en nuestro centro. Al comenzar la pandemia estaban confinados en su casa y en olas posteriores con rigurosas medidas restrictivas de acompañamiento, con desconcierto sobre cómo tenían que actuar, cuando no podían seguir llevando las rutinas habituales con sus familiares, generando ansiedad y miedo a no saber cómo iban a ser cuidados. El miedo ante lo desconocido. Estos pacientes, por poner un ejemplo, pasaron sus primeras navidades en diálisis solos, sin estar acompañados de sus familias. Otro de los puntos importantes destacados son las medidas de confinamiento impuestas que han supuesto un gran deterioro de sus relaciones sociales. La desaparición de la posibilidad de realizar diálisis durante breves periodos en otros centros, durante periodos vacacionales. Lo ha limitado mucho la posibilidad de disponer de unos días de cambio en sus rutinas. El paciente también percibe como un riesgo mayor enfermar y morir, ellos mismos o sus familiares. Debemos hacer una mención importante a personas con las que los pacientes compartían el transporte y enfermaban y lo relacionaban hacia un sistema de traslado de mayor riesgo para ellos. También los cambios en las dinámicas asistenciales que fueron necesarios aplicar en los primeros periodos han sido integrados en sus rutinas y en las de sus familiares, funcionando los servicios con regularidad y transmitiendo seguridad durante todo este tiempo. La insistencia en el aumento de la higiene por parte del paciente, el uso de la mascarilla, la prohibición de beber y comer dentro de salas de diálisis, el control de las salas de esperas a la entrada y la salida, así como la comunicación de cualquier signo o síntoma que podía tener el paciente para poder prevenir brotes comunitarios. Todo esto ha ayudado a sentirse protegido y a generar confianza y seguridad adaptándose a esta nueva situación. Por motivos de seguridad se paralizaron muchas de las medidas de humanización que estaban implantadas en nuestra unidad. El programa de voluntariado, el programa de ejercicio que
que tenemos en el paciente renal y todas las visitas programadas en fechas especiales. Musicoterapia, acompañamiento en fechas especiales, como son Pilares, como son Navidades. A pesar de estas restricciones, hemos introducido la musicoterapia a través de altavoces en nuestra unidad, siendo esto muy aceptado por nuestros pacientes. Poco a poco se van a ir retomando los programas anteriores, adaptándonos a la nueva situación. La pandemia ha impactado claramente la actividad de los servicios de nefrología. Durante el primer confinamiento estricto se suspendieron las intervenciones programadas, entre ellas la realización de las fístulas arteriovenosas para hemodiálisis y la realización de cirugías programadas. Se nos enviaban a la unidad los casos más críticos que necesitaban el comienzo de diálisis. Poco a poco se retomó la actividad hasta este momento al que vamos llegando a la normalidad. También ha disminuido en un alto porcentaje el programa de trasplante renal, modificando también las actividades en las consultas externas. Al comienzo se suspendieron todas las consultas externas y poco a poco se fueron retomando presenciales en las sucesivas olas. Se volvió también a retomar las acogidas de los pacientes de nueva incorporación al centro, realizando esta acogida presencialmente, con la finalidad de humanizar el comienzo de la diálisis a los pacientes provenientes de las consultas cercas y a los pacientes que no conocen nuestro centro. Como conclusión, deciros que desde el punto de vista ético, todas estas consecuencias afectivas y emocionales creemos que merecen una reflexión y plantearnos como un objetivo clave reflexionar sobre el aspecto humanístico y bioético en la práctica sanitaria, poniendo énfasis en el cuidado integral del paciente y la humanización de los cuidados. Muy bien, Susana. Gracias por haberte ceñido perfectamente al tiempo que tenías. En torno